vas a ir a la persona. Aún no. Bien, vamos a entrar a un nuevo tema dentro de esta unidad. Yo había visto que nos tocaban los pares cervicales, plexos cervical, pero de acuerdo al programa, volvemos a cabeza y tenemos que ver los pares craneales. Entonces, vamos a hacer, acuérdense, hay 12 pares craneales, entonces lo que tenemos que hacer es dar los conceptos generales. En los 2 o 3 primeros vamos a ir lentamente y después vamos a ir avanzando. Ahora, de acuerdo a la complejidad, aquí comenzamos la primera parte del sistema nervioso. Y aquí se comienza a complicar la cabeza, los sentidos, los nervios periféricos y todavía nos falta llegar al sistema nervioso central. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es ir aprendiendo lo básico. Atiéndanme a mí. Cuando veamos los temas, yo les voy a ir explicando qué cosas hay que aprender ahora y qué cosas no hace falta todavía. Nos falta sistema nervioso, que está al último. Y recién ahí vamos a poder integrar toda una vía completa, todo un sentido. Recién van a adquirir sentido algunas cosas. ¿Cuál es nuestra base? Y les pido que lo lean en las siguientes clases para poderlo entender mejor y no estar tratando de descifrar todo ahora. Hay que leer base del cráneo, hay que leer los músculos de la región, es decir, hay que leer lo previo que hemos visto, hay que ver órbita, el sentido del olfato, cavidades nasales, etc. Aún así no va a estar todavía claro, pero cuando veamos sistema nervioso, pues recién le vamos a dar todo el sentido y seguramente vamos a poder integrar. Entonces, este vendría a ser como la segunda parte, sobre la base de lo que ya hemos visto, sobre la base de cara, músculos, región de la cara, articulaciones, etc. Entonces, vamos, comencemos. ¿Qué son los pares craneales? ¿No? Lo primero. Dice ahí, son nervios que se comunican con el encéfalo y atraviesan los orificios de la base del cráneo con la finalidad de inervar diferentes estructuras. Vamos con la lectura. Dice, además de cabeza y cuello, su área de inervación incluye vísceras del intestino y del mediastino y la cavidad abdominal. ¿Qué dice? Vamos a estudiar nervios que van a salir del cráneo, nervios craneales. Desde ahí van a ir a diversos lugares, como lo muestra. Van a ir a formar parte del sentido del olfato, del sentido de la vista, músculos motores del ojo, músculos de sensibilidad de la cara, musculatura, varias, pero no solo se van a quedar, dice, en la región de la cara, ni siquiera en la región del cuello. Algunos de ellos van a bajar hasta el tórax y otros hasta el abdomen, un nervio craneal que llegue hasta el abdomen. Entonces, esa es la importancia, esa es la primera parte como introducción. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. Son nervios periféricos. Entonces, esos nervios pueden ser nervios sensitivos, pueden ser nervios motores o nervios mixtos. Y en esta primera aproximación dice, son sensitivos como el olfatorio, óptico, auditivo, son motores como el motor ocular común, el patético, el ocular externo, el hipogloso, etc. Y son mixtos, o sea, sensitivos y motores, como el trigémino, el facial, ya dijimos algunas veces. El trigémino es sensitivo, pero tiene una parte motora.
El facial es motor, pero tiene un componente sensitivo. Entonces, ¿qué se los llama eso? Mixtos, tienen de los dos. Entonces, esta primera parte nos está mostrando cómo los vamos a clasificar o cómo los vamos a estudiar. Algo que vale la pena señalar ahora como diferencia. Dice aquí, nervios sensitivos o sensoriales. Cuando nosotros hacemos la clasificación de los nervios, decimos, ¿es nervio sensitivo o es nervio motor? O trae la sensibilidad o lleva la motricidad. Sin embargo, en esta región, a diferencia de los nervios espinales, que son los que ya hemos visto, algunos de ellos, plexo braquial, plexo lumbar, que son sensitivos o motores, aquí hay nervios sensoriales. Y nosotros tenemos que entender a partir de ahora, una cosa es decir sensitivo y otra es decir sensorial. Entonces, ¿a quiénes decimos sensitivos? Sensitivos decimos a los que llevan la sensibilidad. ¿A qué me refiero? Y ahora un poquito de fisiología, si no, no vamos a entender. A la sensación del tacto suave, del tacto grosero, a la sensación de la presión, la sensación de la vibración, el calor, el frío, eso es parte de la sensibilidad. Y cuando hablamos de los órganos de los sentidos, vista, oído, esos son sensoriales. Entonces, no se confundan porque en el examen y cuando consultan a su amiga Ia, le da lo mismo, ¿no? Dice sensitivo y muchos textos dice sensitivo. Nosotros, si viene a los órganos de los sentidos, son sensoriales. Sensorial no es lo mismo que sensitivo. De hecho, aquí también vamos a señalar, este es un nervio sensorial. Y también vamos a hablar de su parte sensitiva. Vamos a hacer la diferencia. Entonces, eso nos sirve de introducción. Ahora, sí, esta es la parte previa que se necesita conocer. Cada par craneal tiene un origen real y un origen aparente. Nosotros vamos a hablar en estas clases del origen aparente. ¿Qué es un origen aparente? Es el sitio por donde emerge un nervio en la superficie del encéfalo. Entonces, hemos visto aquí el encéfalo, el origen aparente es por donde aparece el nervio, por donde nosotros lo vemos. Pero ojo, donde nosotros lo vemos no quiere decir que ahí nació el nervio. El nervio nace en la profundidad del cerebro, de la corteza cerebral. O termina en la corteza cerebral, o no termina ni siquiera en la corteza cerebral. Lo importante es que por donde nosotros vemos que están apareciendo, no corresponde a la realidad. Por ahí aparece. Por eso se llama origen aparente, por donde aparece. Y el origen real es el origen verdadero, de donde se encuentra la masa de células que va a salir del cerebro. ¿Por dónde lo hace? Sigue un trayecto, como lo vamos a ver más adelante, y recién emerge. Entonces, esa es la diferencia entre origen aparente y origen real. ¿Qué vamos a aprender nosotros? El origen aparente. Los pares craneales, para entenderlos bien, es el origen aparente. Ahora, como hay personas que les gusta la investigación, el estudio, también vamos a señalar el origen real algunas veces. Pero el origen real vamos a verlo en sistema nervioso. No lo vamos a ver tanto aquí. O si lo vemos, no importa. De todas maneras, eso no lo vamos a evaluar. Ojo, estoy diciendo que eso no lo evaluaríamos, el origen real. El origen aparente sí, porque ahí sí se necesita saber por dónde aparece. Bien. El origen real de los nervios sensitivos puede agruparse formando ganglios a los troncos nerviosos o estar situados en los órganos de los sentidos. ¿Ve? Aquí hace ya la diferencia. Dice, el origen sensitivo puede agruparse formando ganglios, pero está o en algunos lugares lejos, como en la piel, o muy cerca en los órganos de los sentidos. Si está viniendo desde la piel, entonces va a formar parte del sistema sensitivo.
Pero si está viniendo de los sentidos, entonces está formando parte del sistema sensorial. Ahora sí. Los nervios motores son diferentes. Se inician en el interior del encéfalo, que constituyen núcleos de origen. Estamos hablando del cerebro. Ahora, esto es lo que está diciendo. Nosotros cuando estudiemos un nervio, lo vamos a ver emerger por alguna parte. Fíjense que en la médula espinal pasa lo mismo. Por cada foramen de conjunción sale un nervio cervical a ambos lados. Pero si nosotros entramos y abrimos ese nervio, tiene fibras motoras y fibras sensitivas. Anatómicamente y correctamente, médicamente hablando, las vías motoras están de salida, están viniendo de nuestro cerebro para ir hacia los músculos. ¿Sí? Son vías eferentes, salir. ¿Sí? Y los nervios sensitivos que traen la información desde la periferia, sigue una vía aferente. Afere, llegar. Entonces, nosotros nos encontramos con un nervio en un determinado punto, las vías motoras están saliendo, pero las vías sensitivas están entrando. Eso nos plantea dos problemas. ¿Cómo explico el trayecto de un nervio? ¿Qué digo de este nervio? Sale, entra, ¿qué digo? Entonces, lo importante es que nosotros lo que vamos a describir es el trayecto que sigue un nervio, un par craneal. Como esta base, entonces, si se trata, por decir, desde el sentido de la vista, nosotros vamos a iniciar el sentido de la vista en el ojo y vamos a terminar en la corteza. Pero si estamos hablando de un músculo del ojo, está naciendo en la corteza y está terminando en la órbita. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Por el momento, no importa si hablamos que está yendo, que está saliendo, lo importante es saber por dónde va. Y luego yo ya comienzo a pensar, bueno, esto era sensitivo, esto era motor, entonces si es sensitivo, el trayecto posiblemente sea desde la periferia hacia el cerebro. Y si es motor, desde el cerebro hacia la periferia. Entonces fíjense, sí es complejo, sí hace falta no aprender de memoria, entender lo que estamos señalando ahora. ¿Sí? Y peor, los nervios mixtos entonces tienen una raíz motora, una raíz sensitiva. Ahora, además, algunos pares craneales poseen fibras vegetativas. Las fibras vegetativas son involuntarias y se acoplan a los nervios espinales. Habría en algunos casos otro elemento que no tiene nada que ver ni con la sensibilidad ni con la motricidad, sino el sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso autónomo, lo vamos a estudiar, último segmento de la anatomía, sistema nervioso. Ahorita no, solamente mencionar que no todas las fibras son sensitivas o motoras, también hay fibras vegetativas. Eso es lo que dice. Perfecto. Entonces, a ver si lo podemos ir entendiendo. Los nervios espinales son estos. Esto es lo que les dije en la anterior clase que íbamos a ver, que no lo estamos viendo. Este es el plexo cervical. Luego viene el plexo braquial, ¿no es cierto? Luego vienen los nervios intercostales. Luego viene el plexo lumbosacro y así. Entonces, todos los nervios, sean motores o sensitivos, van a emerger del sistema nervioso, del sistema nervioso central. ¿Quiénes forman el sistema nervioso central? El encéfalo y la médula. De ahí van a salir. Ahora, ¿qué tipo de nervio es? Puede ser motor, y hemos dicho, si es motor, este nervio está saliendo. Pero si es sensitivo, está llegando, y va a llegar, y recién vamos a sentir cuando llegue a la corteza cerebral. ¿Sí? Entonces, aquí este ejemplo que nos está mostrando es, fíjense, esto es lo que vamos a estudiar ahora, los pares craneales. En su origen aparente. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo salir. ¿Qué tendríamos que darle como parecido? Esto, así tendría que decirles, es casi igual que estos nervios. Los nervios salen por cada foramen de conjunción. En el cráneo entran o salen por los agujeros cerebrales, por los
visto en la parte ósea. ¿Sí? Entonces, agujero oval, redondo, condilios, por ahí. Se parecen mucho. Lo que pasa es que el cráneo no es igualito que la médula, por eso lo vemos diferente. Pero si ustedes se ponen a pensar como si esa fuera una larga médula, sí podrían decir, claro, miren, incluso tienen una altura diferente. Cada uno va saliendo por alguna parte. Finalmente, si nosotros hacemos un corte a un nervio espinal, para no complicarnos, porque es lo mismo en el cráneo, entonces tenemos, esto es lo que pasa. Aquí más o menos está el foramen de conjunción en las vértebras. Entonces, ¿qué tenemos? Cada nervio que vemos saliendo, en realidad tiene una raíz dorsal sensitiva y tiene una raíz motora, que, fíjense, en la médula tienen lugares diferentes. En los pares craneales también tienen lugares diferentes, pero se van a unir y recién van a salir. Lo mismo va a pasar en los nervios craneales, se van a unir y van a salir, pero ojo, juntos, pero no revueltos. El sensitivo, este es el sensitivo, fíjense, va a ir por la parte posterior de la médula espinal, lo vamos a ver después, y la vía motora va a ir por delante, hacia el anterior. Van a compartir, van a salir juntos formando un mismo nervio, pero inmediatamente salen, otra vez se dividen. Por eso, cuando veíamos los plexos, los diferentes plexos, habíamos visto que se dividían después de salir por cada foramen de conjunción. Ahora, esa es la base entonces que tenemos para ir entendiendo los pares craneales. Entonces, vamos presentándolos. Ahí está dibujado sucintamente los núcleos de origen de los pares craneales. Ya hemos dicho, hay similitud con los pares raquídeos, los nervios craneales nacen del encéfalo, son 12. Los presentemos, pero aunque después nos toca ir desagregando a cada uno. Primer par craneal, el nervio olfatorio. Segundo, nervio óptico. Tercero, fíjense su nombre, nervio olfatorio. A ver, vamos viendo. Nervio olfatorio, ¿qué lleva? ¿Qué información trae? Sensorial. ¿Sí? Nervio olfatorio. ¿Qué está llevando? El olfato. Entonces, no es sensitivo, es sensorial. Sentido, pero olfato. Nervio óptico, sensorial. Motor ocular común. Cuarto, patético o troclear, motor, ¿no es cierto? Trigémino, sensitivo, también tiene una raíz motora, sería un nervio mixto, así. Entonces, fíjense, nervio motor ocular externo, nervio facial, el séptimo par, el octavo del estatoacústico, del cual ya hemos hablado algo, ¿se acuerdan? Noveno par, el glosofaríngeo, va a ir a dar inervación a la lengua y a la faringe. Neumogástrico, el más largo de los nervios craneales, ya vamos a ver. El 11 par, el espinal, y el 12 par, el nervio hipogloso. Ahí dice hipogloso mayor, en realidad basta llamarle nervio hipogloso. Abajo ven otra vez la clasificación, cuáles son sensitivos, y ahí dice, ojo, aquí también están incluidos los sensoriales, los nervios totalmente motores y los nervios mixtos. ¿Ya? Y están mostrando en un esquema el origen aparente de ellos. Esto es un esquema. Todavía no estamos poniendo énfasis en ninguno. Con esta parte asentada, con esta introducción, vamos a ver recién el primer nervio, que es el nervio olfatorio. Yo siempre tengo problemas en el examen, no sé cuál es el primero, olfatorio u óptico, a veces digo el óptico. Entonces, el mnemotécnico es, ¿qué es pues lo primero que tienes? ¿El olfato o los ojos? El olfato, primero el par craneal, nervio olfatorio. Bueno, antes de entender, de ir a ver la anatomía pura, vamos hablando un poco, lo vamos a repetir el sistema nervioso
pero es bueno ir dando algunos conceptos para poderlo entender mejor. Dice ahí que los animales, en los seres vivos, en la escala de los animales superiores, desde el punto de vista del sentido del olfato, pueden clasificarse en animales macrosmáticos o microsmáticos. Osmia, oler, ¿sí? Macro, grande, micro, pequeño, según su capacidad olfativa. Y veamos, hay un ejemplo de los leones, puede ser el perro, los lobos. En ellos, en la escala zoológica, ellos son los que más desarrollado tienen el sentido del olfato. De hecho, su vida, a diferencia del gato, que tiene más desarrollado el oído que el olfato, la vida se les juega a los perros, a los lobos y a todos la mayoría de los animales en la capacidad olfativa. Peor si son cazadores, mucho más si son presas. Tienen que poder detectar o al cazador o a la presa, pero tienen que desarrollarse. De hecho, el lobo, el perro, su ciclo, ustedes lo han visto, es su estímulo sexual para la perpetuación de la especie, que es olfativo. El perro huele a la hembra en celo y el perro entra en celo. ¿Cuál es el estímulo? Olfativo, olfatorio. El gato auditivo, el gato en celo, ¿han escuchado? Maulla, ¿no es cierto? Es diferente. Y el gato escucha, no huele necesariamente. Entonces, en eso se le va a dar. El perro, cuando llega a la comida, no va a comer cualquier comida. Puede comer una comida que ya se pasó, a no ser que esté con mucha necesidad de alimentos, pero si detecta que está pasado, contaminado o envenenado, por lo general su tendencia es rechazarlo. Entonces, esos son ejemplos de los animales macrosmáticos. Pero vamos viendo anatomía humana. Ser humano. El ser humano es un ser microsmático. Nosotros no tenemos desarrollado así como el perro la capacidad olfativa. El perro huele muchísimo más que nosotros. De hecho, cada que llegamos nos escanea y recibe toda la información hasta de lo que hemos hecho, ¿sí? Con eso. Nosotros, a pesar que somos microsmáticos, tenemos mucha conexión con el sentido del olfato. Pequeña, pero la tenemos. Si no, no habría perfumes, ¿cierto? Si no, no podríamos diferenciar los olores. Entonces, en el hombre se halla en involución. Por lo tanto, es un ser microsmático. Bien, en la mucosa nasal ya habíamos hablado de la región de la nariz, no vamos a entrar en la descripción. ¿Dónde se encuentra? Ahora estamos hablando del sentido del olfato. ¿Se acuerdan que cuando veíamos nariz hemos dicho, pero no vamos a hablar del sentido del olfato porque más adelante entra? Bueno, ahora aquí entra. Se encuentra una formación llamada mancha olfatoria en la parte superior de las cavidades nasales. Eso sí habíamos dado ya algunas pautas. Nosotros respiramos con la nariz, pero olemos con la parte superior. Y ahí estamos viendo los nervios sensoriales, los que van a formar el nervio olfatorio. ¿Hay otros nervios? Hay otros nervios. ¿Qué tipo de nervios? Sensitivos. Calor, frío, presión, vibración. Esos sí están aquí. Fíjense, y no son sensoriales, son sensitivos. Entonces, aquí, fíjense, tenemos una vía sensorial, pero también tenemos una vía sensitiva. ¿Qué estamos estudiando? La vía sensorial, primer paso. Que quede claro. Entonces, aquí es donde se encuentran las cintillas receptoras olfatorias en las células bipolares de Schultz. Hasta ahí llega en anatomía, el resto es todo. Ahora, para que se estimulen estos nervios, debe haber algunos requisitos. O sea, el olor tiene que tener algunas propiedades. Si no tiene esas propiedades, ¿cómo se llama lo que no huele? Nosotros a veces ponemos términos absurdos. Una sustancia que tiene olor se llama odorífera.
Y una sustancia que no tiene olor, inodora. Por eso digo, a veces decimos el inodoro, y resulta que a veces el inodoro es lo que más huele, ¿no? Pero bueno, a eso se llama. El concepto dice, inodoro, lo que no huele. Odorífero, lo que huele. Por ejemplo, un ejemplo. El gas domiciliario. ¿El gas domiciliario huele o no huele? Alguien dice, hay olor a gas. Bueno, el gas no huele. No huele nada. Nosotros nos podemos morir intoxicados con el gas. Pero huele, claro, huele. ¿Por qué? Porque las normas de las poblaciones dicen que para distribuir cualquier gas inodoro, yo tengo que llenarlo o agregarlo ¿con qué? Con una sustancia odorífera, una de las más potentes, una parte por millón de unidades, una. Y esa sustancia químicamente es el metilmercaptano. La norma es obligatoria, se debe mezclar metilmercaptano junto con el gas. Ahora, otra vez hablando clarito, el gas no huele. Lo que olemos es el metilmercaptano. Ya lo hemos vinculado mucho tiempo con el gas y por eso decimos olor a gas, pero el gas no, es inodoro. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Entonces, esos olores, sin embargo, el banco tiene un olor, la rosa tiene un olor, el perfume tiene un olor, pero para que se distribuya y nosotros lo captemos, ¿qué tiene que haber? Humedad. La humedad es la base. Este banco huele, pero yo no lo huelo. ¿Por qué? Porque es seco, no desprende nada. Los olores tienen que tener una vía húmeda para poder ser captados por las células de Schultz. ¿Se entiende? Entonces, ahora ya vamos entendiendo cómo olemos. Tiene que estar disuelta en algo, en mayor o menor proporción. Lo que decimos inodoro no huele nada. Y cuando olemos algo es porque algo se ha disuelto y a través del aire nos ha llegado a nosotros. ¿Sí? Entonces deben estar disueltos, deben estar hidratados, quiere decir que deben estar mezclados con agua, o sea, humedad. Esas neuronas se regeneran cada 6 semanas, hay un alto índice de reproducción y sus células además no tienen mielina. Eso en histología les van a hablar de la importancia de la mielina en la velocidad del estímulo nervioso. Entonces, el primer par, hemos dicho, nace de las células bipolares del epitelio olfatorio. Aquí está mostrando más o menos la mucosa olfatoria, las células de Schultz, que son el inicio. Ahora sí, aquí nace la vía olfatoria. Entonces, fíjense, es sensitivo, es sensorial. Desde aquí va a ir hacia la corteza. Esta vía se describe desde la raíz. Ahora dice, las fibras se reúnen en 20 ramilletes que perforan la lámina cribosa del etmoides. Eso sí lo hemos visto, que perforaban, que aquí había una región que se llamaba lámina cribosa y por ahí salen de la nariz los filetes olfatorios. Ahora fíjense, dice, la sensibilidad no olorosa, como dolor, temperatura, es conducida por los nervios oftálmico y maxilar superior. Oftálmico y maxilar superior ramas del trigémino. Como ven, el trigémino es sensitivo, pero el nervio olfatorio es sensorial. Entonces, la vía olfatoria pasa todo lo que es la lámina cribosa y termina, fíjense, en una dilatación. Esa dilatación recibe el nombre de bulbo olfatorio. Y ese bulbo olfatorio está en el cerebro, en una región que recibe el nombre de surco olfatorio. Entonces, si ustedes se fijan, llegan, aquí está el epitelio olfatorio, aquí están las células de Schultz, ese es un esquema, perforan la lámina cribosa, llegan al bulbo olfatorio y de ahí va a dar inicio la vía olfatoria.
del bulbo olfatorio pasa a el nervio olfatorio y estas células de ahí van a dirigirse por el surco olfatorio, van a salir, esto está en el lóbulo, en la base del lóbulo frontal, aquí se puede ver, aquí está el cerebro, aquí vemos el bulbo olfatorio, aquí está el nervio olfatorio formando sus cintillas medial y lateral. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo desde la base, primero llegan al bulbo y después vienen por el nervio. ¿A través de quién? De este surco del cerebro, el surco olfatorio. ¿Sí? Eso es lo que estamos usando. Entonces, van desde ahí, dice, hasta que en ese trayecto a través del surco olfatorio, aquí lo volvemos a ver, encuentran a este espacio. Lo veamos un ratito, solo lo mencionemos. Este espacio tiene bastantes agujeritos. Se llama espacio perforado. ¿Sí? Pero aquí, más atrásito, hay otro espacio también igualito. Entonces, en anatomía, este se llama espacio perforado anterior y este se llama espacio perforado posterior. Entonces, cuando encuentran al espacio perforado anterior, forman dos raíces, dos estrías, dice. Estrías olfatorias, lateral y medial. La estría lateral se dirige a la corteza cerebral. Uncus del hipocampo, que no nos interesa en este momento, se dan cuenta, por eso habíamos dicho, vamos a ir señalando lo que interesa. Al área periamigdalina, área 28 del mapa de Brodmann, donde va a terminar. La estría olfatoria medial pasa al bulbo olfatorio del lado opuesto del lóbulo frontal, ¿no? Va a venir medial para terminar en la parte frontal yendo hacia el otro lado. Ahora, la vía olfatoria solo tiene 2 neuronas y alcanza la corteza sin hacer sinapsis con los tábanos. ¿Esto es interesante? Sí, porque esto vuelve único a este primer paso. Esta es la vía más corta. 2 neuronas, nada más, y se acabó. La mayoría de los nervios va a establecer sinapsis, va a hacer alguna conexión con el tálamo. Otra vez, no nos interesa ver el tálamo, pero hace conexión con el tálamo. El nervio olfatorio, no. Ojo, marcado, no llega. Acabamos de ver, no hemos hablado nada de tálamo. ¿Sí? Entonces, eso es importante, se llaman las estrías olfatorias, ya hemos visto. La lateral, dice ahí, es más voluminosa, va hacia la corteza periamigdalina y la medial termina en la cara medial del lóbulo frontal. Ahí es donde acaba. ¿Se ha entendido? Vamos. Sí, no es, pero hemos perdido toda la hora. Bueno, vamos con el segundo par. Este no lo vamos a completar, pero vayamos adelantando hasta donde se pueda. Este ya es más complejo y los futuros un poquito más. Vamos con el segundo par. El segundo par es nervio óptico. El nervio óptico nace o se encuentra en la retina, la cual tiene varias capas de células. Esto es histología. Nosotros hemos descrito el ojo y hemos llegado hasta la retina. En la retina hemos mencionado que esa es la parte nerviosa donde nace la vía visual. El sentido del olfato era un sentido químico, este es un sentido físico, va a recibir la luz. Entonces, ¿dónde van a nacer? En la retina. Van a nacer, fíjense, por células igual especializadas, pero que se llaman conos y bastones. Esas son células bipolares y entonces, ¿qué va a pasar? Aquí está mostrando cómo llegan los rayos luminosos a impresionar la retina. Y aquí, aunque no lo hemos hecho en el ojo, vale la pena complejizar un poco. Nosotros cuando miramos algo, la imagen nos llega cruzada. Lo primero, a la retina, la vía que va a llegar cruzada, cabeza abajo e invertida como en un espejo. ¿Qué quiero decir? Que la imagen visual que me llega
de la parte superior va a impresionar la retina que se encuentra en el ojo en la parte inferior. Y al revés. Y a medial y lateral lo mismo. Las células que van a llegar a la mitad, ojo con lo que estoy diciendo, el ojo tiene una mitad superior y una mitad inferior, pero tiene una mitad nasal o medial y una mitad temporal o lateral. ¿Sí? Entonces, la imagen que viene del lado temporal va a llegar al lado nasal y lo que viene del lado nasal va a llegar al lado temporal. Eso es lo que está mostrando en la primera parte del dibujo. Nosotros no estamos viendo directamente. Los rayos luminosos llegan así. Conos y bastones reciben la luz, impresionan las células bipolares y estas envían impulsos a las células ganglionares que convergen a la papila, que eso sí lo conocemos, para formar el punto ciego en el momento donde la retina se organiza, se engrosa para salir hacia afuera formando el nervio óptico. Próxima a esta zona se encuentra la mancha amarilla, que ya habíamos indicado, no corresponde con el punto de emergencia, de salida del nervio óptico, sino es un poco más medio. Los axones constituyen los nervios ópticos que salen de la órbita por el agujero óptico, se unen al lado opuesto para formar el quiasma óptico, donde se produce el entrecruzamiento parcial del nervio óptico. Sigo, después aclaro. Las fibras nasales se entrecruzan con las homónimas del lado opuesto y la de los campos temporales no se decruzan y siguen a su mismo lado. ¿Qué es todo este embrollo? Ya hemos explicado que la imagen que viene del lado temporal llega al lado nasal, del lado nasal al temporal, y si ustedes se fijan, aquí comienzan dos mitades. Se unen, forman el nervio óptico, aquí lo estamos viendo, todavía transcurre un momento dentro de la órbita, llegan al foramen óptico, al agujero óptico que lo hemos estudiado, y de ahí van a entrar a formar esta formación que ya lo hemos visto un poquito, que es el quiasma óptico. Al otro lado pasa lo mismo. Ahora, cuando llegan al quiasma óptico, inmediatamente han salido del agujero óptico. En el quiasma óptico se produce una decusación entre cruzamiento. Decusación entre cruzamiento. Decusación entre cruzamiento. Cuando decimos decusación, queremos decir que lo que venía de un lado pasa al otro. Lo que venía de un lado pasa al otro. Eso es decusación. ¿Qué pasa en el quiasma óptico? Hay una hemidecusación. Quiere decir que algunas pasan, pero otras no. Ah, qué facilito. No facilito. Las fibras que vienen en la mitad temporal no se decruzan, siguen en su lado. ¿Sí? Las fibras nasales que vienen entrecruzan en el quiasma y pasan al otro lado. Por lo tanto, a partir del quiasma óptico, la información ya viene más compleja. Viene con su mitad temporal sin decusar y con su mitad nasal decusada. Del otro lado, además. Y entonces, eso es lo que está explicando. Las fibras nasales se entrecruzan con las homónimas, las que son iguales que ellas, pero del otro lado, para pasar al otro lado. Y las que venían de ese lado pasan también decusadas al otro lado. Entonces, el quiasma se continúa hacia atrás para formar aquí. Entonces, retina. Si ustedes tienen que identificar, retina, nervio óptico, quiasma óptico y cintillas ópticas. Así ya se llama, ya no se llaman nervio óptico, se llaman cintillas ópticas. Ahí en esa imagen estamos viendo al ojo en un corte transversal, vista superior. Estamos viendo cómo se forma el nervio óptico. Estamos siguiendo al nervio óptico dentro de la órbita. Lo vemos en la órbita. Fíjense que en la descripción del nervio óptico vamos a tener que hablar un poco de órbita. Y bueno, ahí estamos viendo otra vez la retina,
cómo se forma el nervio óptico, y estamos explicando que en el momento en el que están saliendo, la dura madre les va a acompañar en su trayecto, y aquí, como es una parte endurecida del sistema nervioso, los filetes nerviosos que salen van a formar una lámina